Prueba ilícita. Exclusionary rule. Imagina que las autoridades encuentran una prueba clave en un caso criminal, pero la obtuvieron violando tus derechos fundamentales. ¿Debería usarse esa prueba en un juicio? Esta es la pregunta central de la regla de exclusión o exclusionary rule. Hoy exploraremos este pilar basados en el common law y lo compararemos también con la legislación colombiana. Dos sistemas, un mismo objetivo: garantizar el debido proceso. La exclusionary rule tiene sus raíces más conocidas en el derecho estadounidense, derivando principalmente de la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables. Si la policía sabe que las pruebas obtenidas ilegalmente serán desechadas, se sentirá disuadida de violar la Constitución. Casos emblemáticos como Weeks versus Estados Unidos de 1914, Mapp versus Ohio de 1961, la establecieron firmemente. Eh, Ahí está la doctrina del árbol envenenado, que es un concepto crucial. Pues si hemos escuchado alguna vez la doctrina de los frutos del árbol envenenado, Fruit of the Poisonous Tree, no solo se excluye la prueba obtenida directamente de la violación, sino también de toda prueba subsecuente que se derive de ella. Es decir, si la primera prueba es el árbol envenenado, lícitas sus frutos, pruebas derivadas también lo son y deben ser excluidos. Asimismo, vamos a ver que hay excepciones, ¿no? Y sin embargo, en el common law se han creado excepciones para mitigar el costo social de liberar a un culpable. Está el good faith, que es la buena fe. Si la policía actúa de buena fe, confiando en una orden judicial errónea, la prueba podría ser admisible. El descubrimiento inevitable, que es inevitable discovery. La prueba es admisible si el fiscal demuestra que inevitablemente se había descubierto por medios legales, incluso sin la violación inicial. También está la cláusula de exclusión. Aquí vamos a hacer como entrar en una comparación con Colombia. En Colombia la regla de exclusión tiene rango constitucional. Se encuentra en el inciso final del artículo 29 de la Constitución Política, que dice que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. A diferencia del common law clásico que se centra en la disuasión, la aplicación colombiana se enfoca en la nulidad del pleno derecho como un efecto directo de la vulneración de garantías fundamentales. La Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, desarrolla esta regla en el artículo 23, ratificando que toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho y debe ser excluida. Además, aplica el mismo tratamiento a la prueba derivada. La comparación clave es porque, como vimos desde el Common Law de Estados Unidos, que tiene su origen en la Gran Bretaña, en el Reino Unido, y en todos los países que se conformaron como Commonwealth, o que conforman la Commonwealth, que fueron colonias británicas, entre ellos Estados Unidos. La fuente principal es la Cuarta Enmienda en Estados Unidos, que es estatutaria. El fundamento clave es la disuasión de la conducta policial. Las excepciones, varias y consolidadas: buena fe, descubrimiento, inevitable. Ahora, en Colombia, el artículo 29 de la Constitución Política, pues vemos que este es un asunto constitucional, la nulidad de pleno derecho por violación de garantías. Las excepciones: debate doctrinal y jurisprudencial, solo el descubrimiento inevitable es aceptado por la Corte Constitucional. Esta Corte Constitucional, en su sentencia C
591 de 2005 como un factor de análisis, no como una excepción en el mismo sentido. La principal diferencia aquí en este comparativo reside en el fundamento y las excepciones. Mientras el Common Law estadounidense prioriza un enfoque utilitarista, la disuasión, permitiendo varias excepciones para salvar la prueba, Colombia adopta un enfoque más garantista, donde la violación del derecho genera una nulidad absoluta, limitando la aplicación de excepciones para proteger la integridad del proceso y los derechos. La regla de exclusión, ya sea como exclusionary rule o cláusula de exclusión, es un mecanismo vital para proteger los derechos individuales frente al poder del Estado y asegura que la búsqueda de la verdad y la justicia nunca se haga a costa de pisotear las garantías constitucionales. Su existencia marca la diferencia entre un Estado de derecho y un Estado autoritario. Vemos que desde el artículo 29 de la Constitución Política Colombiana, el derecho que tiene tanto la Fiscalía General de la Nación como titular de la acción penal, así como para la defensa, permite el desarrollo del principio de contradicción probatoria, siendo necesario para ello respecto de los derechos y garantías fundamentales de los sujetos en el proceso penal, so pena de que estos medios probatorios que violenten este mandato constitucional sean nulos, trayendo como consecuencia la exclusión de esos elementos de convicción del proceso penal. De lo anterior, se desprende la denominada regla de exclusión probatoria en el proceso penal, siendo objeto de este artículo identificar cuáles son los elementos que estructuran esta regla, así como las excepciones a esta que el ordenamiento jurídico colombiano trae, vista desde la interpretación de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. Con la Constitución de 1991 se creó una cláusula constitucional de exclusión de las pruebas ilícitas, cláusula que fue desarrollada y está en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal como una regla general de exclusión probatoria, pero que también contempló una serie de criterios que el juez debe tener en cuenta a la hora de hacer un juicio de exclusión en materia de pruebas. Vamos entonces, que según advierte el precepto constitucional agregado en el inciso final del artículo 29 superior, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Esta primera definición pone de presente que el constituyente de 1991 estableció como sanción la inexistencia de la prueba que viole derechos fundamentales instituidos en el debido proceso. Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, se cambió el modelo de juzgamiento penal y así el legislador desarrolló en todo su contenido el ya mencionado inciso final del artículo 29. Y entonces, pues ahí nos trajo la regla de exclusión de las pruebas obtenidas con la violación de las garantías fundamentales, con lo cual se sanciona al sujeto procesal, quien violentó dichas garantías con la anulación de su medio probatorio y la exclusión del mismo del debate probatorio y de la misma sentencia. Sin embargo, su desarrollo no paró ahí, porque la lectura del artículo 360 del mismo legislador del 2004 incluyó una nueva forma en que los medios probatorios pueden ser excluidos del proceso penal, refiriéndose a la ilegalidad de las pruebas. Entonces, de acuerdo con la Constitución Política y también los artículos 23 y 360 del Estatuto Procesal Penal colombiano, son nulas y deben excluirse las pruebas ilegales y las ilícitas. A continuación, se hará una introducción en la conceptualización de estos términos, utilizando para ello la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cierre de la Jurisdicción Ordinaria de Colombia. Entonces, vamos al concepto de prueba ilícita e ilegal en la Corte Suprema de Justicia.
Desde el punto de vista de la Corte Suprema de Justicia, encontramos las sentencias de casación número 33.621 y 21.529 del magistrado ponente Sigifredo Espinosa Pérez. Asimismo, la sentencia de casación número 29.416 del magistrado ponente Yesir Ramírez Bastidas, la sentencia con radicado número 26.836 del magistrado ponente Javier Zapata Ortiz, en donde definen que prueba ilícita es aquella que se obtiene con vulneración a los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima y aquellos en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. La jurisprudencia ha explicado que la prueba ilícita puede tener su origen en varias causas, a saber, puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana, artículo primero de la Constitución Política. Esto es efecto de una tortura, artículos 137 y 178 del Código Penal. Constreñimiento ilegal, artículo 182 del Código Penal. Constreñimiento para delinquir, artículo 184 del Código Penal. O de un trato cruel, inhumano o degradante, artículo 12 de la Constitución Política. Asimismo, la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad, artículo 15, Constitución Política, al haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de domicilio o de trabajos ilícitos, artículo 28 de la Constitución Política, artículo 189, también 190 y 191 del Código Penal, por violación ilícita de comunicaciones, artículo 15 de la Constitución Política, artículo 192 del Código Penal, por retención y apertura de correspondencia ilegales, artículo 15, Constitución Política, artículo 192 del Código Penal, por acceso abusivo a un sistema informático, artículo 195 del Código Penal, o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, artículo 196 del Código Penal. En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio, artículo 442 Código Penal, de un soborno, artículo 444 Código Penal, o de un soborno en la actuación penal, artículo 444 Código Penal, o de una falsedad en documento público o privado, artículo 286, 287 y también 289 del Código Penal. El añadir al proceso una prueba obtenida por medio de cualquiera de los anteriores escenarios determina su indudable exclusión e impide que se tenga en cuenta por parte del examen del juez y, claro, que haga parte del acervo probatorio. Así las cosas, el derecho a probar se encuentra condicionado por el respeto a los derechos y libertades fundamentales, pues si el proceso es el medio de realización de la justicia, resultaría un contrasentido que se admitiera la comisión de una injusticia del tipo destacado con el fin de alcanzar ese objetivo. El derecho a la inadmisión de las pruebas ilícitas es un Estado de Derecho, es una garantía procesal encausada a resguardar al individuo de esporádicos excesos en las investigaciones que buscan la obtención de pruebas. Prueba ilegal que se genera cuando en su producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales. En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal permitido o pretermitido es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda vez
que la omisión de alguna formalidad insustancial por sí sola no autoriza la exclusión del medio de prueba.